Bueno, vamos a continuar. Ahora sí vamos a sumar vectores utilizando el método analítico y el método de componentes. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo les doy? Cuando tengamos un problema, una suma de vectores, pues lo primero que tendríamos que hacer es una tablita para poder tabular, valga la redundancia, nuestros resultados. Y vamos a ir colocando las componentes de cada uno de los vectores acá en estos espacios, ¿de acuerdo? De este lado yo tengo las fórmulas que voy a utilizar para que no se me olviden, ¿no? Entonces, vean pues qué va a suceder. Lo primero que tengo que fijarme es en el problema que dice: calcule la fuerza resultante que actúa sobre el perno. Aquí está el perno. Bueno, voy a resolver el ejercicio número 1 que anteriormente se resolvió por el método gráfico. ¿Se recuerdan? En la tarea anterior, este ejercicio se resolvió por el método gráfico. Y por el método gráfico nos había dado este resultado. Si ustedes se recuerdan, yo ya subí esta información y este fue el resultado que nos había quedado: 690 norte, oeste 27 grados norte, newtons, perdón, 690 newtons, oeste 27 grados norte, o 690 newtons a 153 grados. Que es lo mismo que aquí en el problema estable. Es similar, ¿no? Aquí es 691.6 a 154. Y varía ciertas cantidades, ciertos valores, ¿no? Pero no es mucho y ahí tiene que estar en sintonía, ¿no? Bueno, este es el resultado que nos tendría que dar también usando el método analítico. Entonces, vamos a iniciar. Yo aquí establecí que este es el vector A, este es el vector B y este es el vector C, ¿de acuerdo? No importa quién es A, quién es B, quién es C. Pues yo lo elegí de esa manera porque así me aparecía, ¿no? En esta gráfica. Bueno, entonces, ya sabemos que las fórmulas para componente X, para las componentes X, recordemos, aquí está, B por coseno del ángulo, y para componente Y es B por el seno del ángulo. Esas son las fórmulas. Entonces vamos a utilizar esas fórmulas para hacer nuestros cálculos. Y vamos a empezar con el vector X, ¿no? Con el componente X del vector A. Ahora, ya tenemos establecido qué es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer. Miren pues, el vector A, que es este, tiene como magnitud, si ustedes quieren, yo voy a lanzar aquí esta línea de color verde, es el eje y este es el eje X, ¿de acuerdo? Y el ángulo al que está orientado el vector A, ¿cuánto vale? Vale 90 grados. ¿Ya se dieron cuenta? El ángulo medido desde el eje X vale 90 grados. Ya conseguí el ángulo. El problema no lo daba, pero yo ya lo conseguí. Y esa es una ventaja. Entonces, ahora vengo yo y ya sé que el ángulo aquí es de 90 grados. Entonces quedaría 600. Permítanme. Se movió un poquito esto. Bueno, ahora sí. Ok. Bueno, ahora sí. Tenemos entonces 600, que vale mi vector 600 por el coseno. Recuerden que para el componente X es coseno, por el coseno de 90 grados. Por el coseno de 90 grados. Y el resultado es igual. Recordemos, ¿por qué 600 coseno de 90? Pues porque la fórmula dice que es el vector por el coseno. Y yo ya establecí que el ángulo es de 90 grados. Entonces ahí no hay ningún problema. Por lo tanto, solo introduzco esos valores a mi calculadora. Vamos a ver dónde está mi calculadora. Aquí está. Y sería 600 por coseno de 90. Bueno, entonces vamos a aplicar eso. Aquí está mi calculadora. 600 por el coseno de 90 grados. Y el resultado es 0. Ojo, que mi resultado fue 0, ¿no? Muy bien, entonces vengo acá y escribo 0. Ahora, la tabla aquí está establecida que todos los resultados van a estar dados en newtons, entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, si se dan cuenta, ya calculé el componente en el eje X. Ahora voy a calcular el componente en el eje Y. Que sería lo mismo, sería 600, pero ahora va a ser por el seno de 90 grados. Entonces,
Vamos nuevamente a la calculadora. Y vamos a decir 600, pero ahora va a ser por el seno, ¿no? 600 por el seno de 90 grados. Y el resultado va a ser 600 positivo. Ojo que mi resultado es 600 positivo. Entonces vamos a colocar acá 600 positivo. Le voy a poner el signo porque eso es muy importante. No le estoy poniendo dimensionales porque yo ya sé que todos los resultados están dados ¿en qué? En newtons. Entonces ahí no hay ningún problema porque ya hice la aclaración. Bueno, entonces vean que yo ya calculé los dos componentes. Ahora veamos si es lógico. Dice que en el eje X no se mueve. Y es cierto, vean que el vector A no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda. Pero en el eje Y sí se mueve. En el eje Y se mueve 600 newtons. Y es para arriba. Y es cierto, porque los 600 newtons van directamente hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Ahí están los dos componentes. Uno vale 0 y el otro vale más 600. Corresponde ahora al vector B. Chequemos qué pasa con el vector B. El vector B dice que tiene como magnitud 400. Entonces recordemos que para el componente X siempre es coseno. Entonces sería 400, porque es lo que vale 400 por el coseno de su ángulo. Y aquí viene el problema. ¿Cuánto valdrá ese ángulo? Porque no es 20. Recordemos de que si yo lanzo el eje X acá y el eje Y acá, si este es el eje X y este es el eje Y, entonces el ángulo que yo quiero es este ángulo. Ojo que es ese ángulo que yo quiero. ¿Cuánto valdría ese ángulo? Este ángulo es el ángulo θ que yo necesito. Pues yo sé que todo el giro vale 180, ¿de acuerdo? Todo este giro, ¿ven? Hasta acá vale 180. Pero como me hace falta 20, porque hay un bocadito de 20, o sea que a 180 le quito 20, entonces me quedaría que este ángulo que yo necesito calcular o que necesito utilizar va a ser 160 grados. ¿De acuerdo? Repito, de acá para acá hay 180. A 180 le quito 20 porque no llegó hasta 180. Entonces me queda 160. El ángulo que yo necesitaba es 160. Entonces ya sé que el ángulo del vector B es 160 grados. Lo único que me queda por hacer ahí es introducir esos valores a la calculadora y únicamente escribir mis resultados, ¿verdad? Se dan cuenta que no es complicado. Entonces voy a escribir, ya sabemos, 400 por el coseno de 160 grados. Y ese resultado es negativo porque va a la izquierda y es correcto, menos 375.88. Entonces lo vamos a dejar en menos 375.88. Entonces, menos 375.88 newtons. Yo ya sé que el resultado acá van a ser newtons. Y de este lado lo mismo sería 400, pero no sería coseno, sino sería por el seno de 160 grados. Nuevamente a mi calculadora y cambio los valores solo por la función seno. 400 por el seno de 160 grados. Y el resultado es 136.80. Chequen. 136.88.81. 136.81. 136. Ah, bueno, y dio positivo. Ojo que dio positivo. 136.81. Listo, ya calculé las componentes del vector A y del vector B. Qué fácil, ¿va, muchachos? Qué fácil. Ahora calculemos las componentes del vector C. Vamos a borrar acá porque para que no nos esté estorbando todo esto. Y vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Vamos a hacer con otro color. Recordemos, este es el eje X. Perdón, este es el eje Y y este es el eje X. El vector C de por sí sería 500, porque es lo que vale 500 por el coseno de su ángulo. Pero ¿cuánto vale su ángulo, muchachos? ¿Cuánto vale su ángulo? Miren, ¿será que vale 60? No, su ángulo no vale 60. ¿Por qué? Porque el ángulo que yo quiero es este ángulo, ¿ve? De acá para acá.
Este es el ángulo que yo quiero. Y yo lo que sé es de que este pedacito de acá vale 60. ¿Sí? Ese pedazo vale 60. Entonces, ¿cómo calculo yo ese ángulo, el ángulo completo? Entonces es sencillo. Todo este giro, les voy a explicar, de color verde, este de color verde que yo coloqué ahí vale 180. ¿De acuerdo? A esos 180 le voy a sumar este pedacito. Porque este pedacito de color dorado vale 60. ¿Se dieron cuenta? Así lo estoy calculando, es una manera. Yo sé que medio giro es 180. A 180 le sumo los 60, pues entonces el ángulo que yo voy a utilizar para este vector, y lo voy a escribir acá, es 180 más 60, que serían 240 grados. ¿De acuerdo? Este es mi ángulo a trabajar. Mucho ojo siempre con los ángulos. Aquí es 180, a 180 le sumo 60, pues me da 240. Entonces ya sé que el ángulo es 240 grados. Ahora, veamos. Bueno, solo en el vector B recuerden que vean que este resultado fue negativo porque va para la izquierda, el vector B va para la izquierda, y el otro resultado fue positivo porque la flecha va para arriba, entonces por eso salió así. Entonces ahora en el vector C los dos tendrían que ser negativos. ¿Por qué? Porque va para la izquierda y va para abajo, entonces los dos resultados tendrían que quedar negativos. Verifiquemos. Entonces venimos ahora con nuestra calculadora nuevamente y vamos a hacer las operaciones. Que sería 500 por el coseno de 240. El resultado es menos 250. Ojo que el resultado fue menos 250. Y es correcto porque va para la izquierda. Menos 250. Y de este lado sería 500 por el seno. Ahora sería por el seno de 240 grados. Vamos a ver cómo quedaría en la calculadora, que sería 500 por el seno de 240 grados. Y me queda menos 433.01. Ese punto 01 pues no nos altera mucho, pero se lo vamos a poner. ¿De acuerdo? Se lo vamos a poner para que no digamos que nos estamos robando algunos numeritos, ¿no? Menos 433.01. Menos 433.01. Listo. Sencillo. Acabo de calcular las componentes de los tres vectores y lo dejé tabulado de una vez en esta gráfica, ¿verdad? En esta tabla, perdón. Entonces, ¿qué procede ahora, muchachos? ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue es sumar algebraicamente esos valores. ¿Qué significa sumar algebraicamente? Pues, tomar en cuenta los signos positivos y los signos negativos. Entonces aquí sería a 0 menos 375.88 menos 250. Y el vector resultante sería, el componente resultante en el eje X sería menos 625.88. Entonces voy a escribir ahí, lo voy a escribir con este color, menos 625 menos 625.88. Ese es el resultado de la suma. Ahora veamos en el eje Y cuánto me da el resultado de la suma en el eje Y. Que sería 600 positivo más 136.81 menos 433.01. Y el resultado es 303.8 positivo más 303.8. Recuerden que todo en newton, ¿no? Si quieren ustedes ponen ahí newton, pues no hay necesidad de ponerlo ahorita porque desde arriba yo especifiqué que todos esos resultados son en newtons. Vaya, vean, ahí ya tengo yo la respuesta. Chequen que allí yo ya tengo la respuesta, ¿verdad? Esa es mi respuesta, solo que está separada y la respuesta es un solo vector. Entonces, ¿qué significan a mí o qué me significan a mí esos datos? Significa que este es el componente X, va a la izquierda, porque en X va a la izquierda y en Y va hacia arriba. Vaya, pero eso no es lo que yo quiero calcular. Lo que yo quiero calcular es el vector resultante. Entonces voy a decir que voy a hallar R. Ahora voy a aplicar mis fórmulas. R, según mis fórmulas, es bx al cuadrado más by
al cuadrado raíz. Esas son las fórmulas, ¿de acuerdo? Esas son las fórmulas. Chequen. El resultante es bx al cuadrado más by al cuadrado. Entonces solo introduzco esos valores a la fórmula y me quedaría bx, ¿vale? Menos 625.88 elevado al cuadrado más by, que vale 303.8 al cuadrado raíz. Introduciendo esos valores nuevamente a la calculadora, ¿sí? Vamos a ver otra vez esos valores a la calculadora. Raíz cuadrada de menos, ahora, chequen esto que yo no le voy a poner negativo porque base negativa, exponente par, pues al final el resultado es positivo. Entonces ese negativo ahí pues no tiene mucho que ver. 625.88 elevado al cuadrado, ¿sí? Más 303.8 también elevado al cuadrado. Ojo que la raíz, el radical se extendió en todo. Si por ejemplo su calculadora no permite que se extienda en todo, entonces es obligatorio que usted deje todo dentro de paréntesis para que el resultado encaje. Si no, le va a dar problemas en la calculadora. Y el resultado es 695.71. 695.71. Entonces vamos a escribir acá 695.71 newtons. Ahora sí, ya tengo el vector resultante, pero me falta hallar todavía el ángulo, hallar el ángulo del vector resultante. ¿Cómo se calcula el ángulo? Pues aquí está la otra fórmula. El ángulo es igual a la tangente inversa de BY sobre BX. Bueno, entonces voy a poner eso acá. El ángulo es igual a la tangente inversa del componente Y, bueno, el resultante Y, sobre el resultante X. Y entonces esto sería igual a la tangente inversa de BY. BY es este, vean, este es el componente de Y. Ojo, que este es el componente Y. Entonces me quedaría BY. ¿Cuánto vale BY? Vale 303. Aquí no importan signos, aquí le faltó el punto. Ahí está. 303.8 dividido el Bx, que vale 625.88. No le puse signo, aquí no hay necesidad de ponerle signo, porque al final lo que me interesan son los signos de acá cuando yo voy a dar mi respuesta. Entonces vengo nuevamente con mi calculadora, ¿sí? Aquí sí vamos a utilizar bastante calculadora. Y voy a escribir estos datos en la calculadora. Ahora, ¿cómo escribo tangente inversa? Aquí está la tangente. Le voy a dar Shift, acá está Shift, tan, y aparece tangente inversa. Y ya solo escribo los valores, que en este caso serían 303.8 dividido 625.88. Cierro el paréntesis. Y el resultado es 25.89 grados. 25.89 grados. Vamos a ver. La vamos a escribir 25.89 grados. Casi 25.9 grados, ¿no? Y esas son las dos respuestas. Ahora, verifiquemos cómo quedó en el método gráfico. Quedó 690. Y aquí tenemos 695. ¿Cuánto daba la respuesta del libro? Daba 691.6. Pues este es el valor exacto. Esta es la respuesta exacta. Puede que haya algún valor ahí que habría que corregir, pero ustedes tienen que tener la certeza de haber hecho bien los cálculos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? Yo solo aquí voy a hacer una pequeña gráfica para ver cómo quedaba mi respuesta. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a dibujar yo el eje X. Esto es lo último, no solo para que ustedes sepan qué fue lo que pasó en el ejercicio, qué fue lo que pasó en el problema. Y voy a dibujar esto así. Este es el eje Y, este es el eje X,
Este es el norte, este es el sur, este es el oeste y este es el este. Ahora, chequen esto. El vector resultante tiene como su primera componente, ¿vale? Menos 625.88. Significa que viene para acá. Viene para la izquierda. Porque es menos 625. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué es lo que hace? Vamos a ponerle su flechita. Porque es una flecha. Después, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Vean. Después de que se fue a la izquierda, ahora se fue para arriba. O sea, es positivo. 303. Muy bien. Se fue. Ese vector se fue para arriba. Entonces, es lo que vamos a hacer. Lo vamos a lanzar para arriba. Muy bien. Ahí está. Esas son las componentes de mi respuesta. Pero yo no quiero eso. Yo quiero el vector resultante. El vector resultante sería esto. El de color azul. ¿De acuerdo? Este sería mi vector resultante, ¿verdad? Recordemos siempre la punta de flecha, muy importante. Entonces, este era Rx, que vale menos 600 algo, y este es Ry. Y a mí el que me interesaba fue este R. ¿Cuánto vale ese R? Ya sé que ese valor de R, acá yo lo obtuve y vale 695.71. Entonces voy a escribir 695.71. Vaya, ahora el ángulo. Vean que por eso la figura es importante. Esta es la figura, ¿no? Este es el camino que él tomó. Por lo tanto, él viene a la izquierda, ¿sí? O sea, viene al oeste, viene en la línea oeste. Se inclina teta grados. Esto es teta, porque ese es el valor que yo calculé. Esos teta grados que yo calculé valen 25.89, o sea, se va a 25.89 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Entonces va hacia el norte. Esta, muchachos, es mi respuesta final. ¿De acuerdo? Esta es mi respuesta final. Y así es como se trabaja una suma de vectores utilizando el método analítico, ¿verdad? No es complicado, simple y sencillamente es de seguir un procedimiento mecánico y hacer los cálculos, ¿verdad? Nada más, esto es lo que hay que hacer. Muy importante los resultados finales. Al haber utilizado la fórmula y obtener los datos, necesitamos interpretar qué fue lo que pasó. En X se movió para la izquierda. Recuerden que este es X, se movió para la izquierda. Y en Y se fue para arriba, o sea que hizo esto. Por lo tanto, él tendría que haber hecho en total todo esto. Yo ya sé que este R, acá lo calculé, vale 6.95 y este teta vale 25.89 del oeste hacia el norte. Si yo hubiese querido, pues también hubiese podido dejar el ángulo acá, solo lo hubiera complementado, lo hubiera suplementado. Todo esto vale 180, a 180 le quitaría teta vale 25 y entonces también pude haber dejado el ángulo acá sin necesidad de dejar puntos cardinales, pero así como lo dejamos está bien, no hay ningún problema. Entonces a esto se le llama método analítico en la suma de vectores, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo más en un siguiente video, muchachos. Entonces, para que estemos ahí atentos a lo que, ¿cómo se llama? A lo que estamos trabajando, para que ustedes también estén ahí al día con todo y que estemos aprendiendo algo nuevo. Vamos a resolver un ejercicio más en un siguiente video.